Buenas tardes, catedrática. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Ronnie Ángel Sajam Sandoval y hoy expondré el resumen del análisis del caso número 1. Contexto de la organización. En el presente informe se elaborará en torno a la figura del presidente de la República. Este es el cargo de mayor jerarquía para un funcionario público establecido en la Constitución Política del Perú, vigente en la actualidad. Es evidente que sus acciones en cumplimiento de sus funciones tienen una notable influencia sobre todo en la población que habita el territorio de la República, es decir, unos 33 millones de personas aproximadamente. Además, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En este presente, el cargo se elige mediante voto directo y lo obtiene quien tenga más de la mitad de los votos válidos. De no alcanzar dicha diferencia en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta entre los candidatos que hayan obtenido mayor cantidad de votos. El presidente ejerce durante un quinquenio sin opción a reelección inmediata. Después de un periodo constitucional como mínimo, aquel que haya ostentado el cargo puede volver a presentarse como candidato. La transición de liderazgo se efectúa el 28 de julio, fecha que conmemora el Día de la Independencia en el Congreso de la República. Análisis del caso propuesto. Hemos elegido el presente caso por diversos motivos que resultan muy interesantes desde el punto de vista académico, jurídico y filosófico. En primer lugar, siempre hemos querido analizar la moción de vacancia. De la lectura previa que hemos realizado, parece ser que este mecanismo constitucional se celebra con bastante frecuencia y se lleva a cabo por el Congreso de este país. En lo anterior nos genera una cantidad de interrogantes desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, ¿es el Congreso el juez natural para determinar la culpabilidad o inocencia del presidente? ¿Es posible gobernar el Perú sin tener la mayoría en el Congreso? ¿Puede convertirse la moción de vacante en una intervención de poder público sobre otro, alterando los principios de la separación de poderes? ¿Es la moción de vacancia compatible con el derecho al debido proceso? ¿Dónde están los parámetros para medir la incapacidad moral establecida en la Constitución Política del Perú? ¿Cómo influye en la estabilidad política del país el constante cambio de presidente a través de este mecanismo? En fin, necesitaríamos todo un ciclo, cuidados, si no más, para tratar de responder a todas estas interrogantes. Pero como abogados, trataremos de abordar desde el caso particular de la destitución de Martín Vizcarra a los casos más generales, tratando de responder estas preguntas y algunas otras. Claro, adaptándolas a las distintas corrientes filosóficas cuyo estudio aplicado en lo fundamental para solucionar el presente caso. Piscis nomos en la política de Aristóteles. En primer lugar, es necesario contextualizar el caso para un análisis jurídico valorativo. Estamos en presencia de un caso de destitución del presidente Martín Vizcarra a través de un juicio político en el año 2020. Dicho proceso inicia con una moción de vacancia que alcanza los votos necesarios de los parlamentarios para la destitución del mencionado presidente. El presidente acepta la destitución y se retira del cargo sin tomar ninguna medida legal. Por otra parte, hubo quienes consideran que la decisión fue injusta porque no existían pruebas fehacientes de su culpabilidad. Esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Es justo destituir a un presidente sin un juicio previo por supuestos motivos morales? Consideramos que es injusto destituir a un presidente por presuntos motivos morales. A continuación, pasamos a explanar argumentos sólidos que explican nuestra posición. Existen en el presente caso una compleja colisión entre normas de rango constitucional. Por un lado, la Constitución establece la incapacidad moral como una causa de vacancia. Sin embargo, el término nunca se ha desarrollado en la Carta Magna u
alguna otra ley. El derecho natural y la democracia en el contractualismo social según Luke. En el mismo orden de ideas, un poco para reafirmar el origen de los derechos humanos establecidos en el capítulo anterior, vamos a analizar el contractualismo social desde la visión de Luke. Para este conocido filósofo, los hombres nacen iguales y con el poder de proteger sus bienes. Entre sus bienes se cuentan los derechos a la vida, a la libertad. Esto se puede corroborar en el siguiente cita textual. Como el sabio, la teoría política de Luke, a lo que Marx Peterson han vinculado al marco ideológico del individualismo posesivo 13, parte del principio de que el hombre tiene la naturaleza de proteger su propiedad, es decir, su vida, libertad y sus bienes, un principio que completamente con aquel otro, según en el cual ser los hombres libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro, sin propio consentimiento. El deber moral de Kant y sus aportes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este punto es necesario entrar en el campo valorativo de la moral. Esto es así porque la destitución del presidente estaba basada en la capacidad moral. Ya hemos dicho que dicho término no ha sido desarrollado por la Constitución ni ninguna otra ley. Esto debajo mucho campo para interpretaciones amplias y arbitrarias. No obstante, la Constitución parece haber confundido la moral con el derecho. La legislación, la legislación moral, tal como la denomina Kant, se encuentra estrictamente relacionada con el imperativismo categórico. Dicho de un modo sencillo, significa actuar de un modo que pueda ser considerado como una regla universal. Por ejemplo, la regla de no matar a otro ser humano puede ser considerada como una regla universal que toda la sociedad estaría de acuerdo en aplicar. Luego, esta regla es se positiviza en el ordenamiento jurídico y debe ser cumplida por todos los ciudadanos de modo obligatorio. Se pena de sanción. Sin embargo, una versión positivizada, una norma moral, se convierte en derecho. En ese sentido, al derecho solo le interesa el cumplimiento externo de la misma. De modo que para Kant, la moral y el derecho son dos conceptos distintos. Conclusiones. Una vez analizado el caso y estudiado las diferentes corrientes filosóficas descritas en este informe, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la vacancia establecida en la Constitución política hoy vigente tiene varias imperfecciones. Una de ellas es la falta de desarrollo del término incapacidad moral. Esto abre la puerta para interpretaciones amplias y arbitrarias. En segundo lugar, parece confundir la norma con el derecho, penalizado todos los comportamientos inmorales, sin tomar en cuenta la relatividad de estos. En tercer lugar, esta moción implica la destitución de un presidente sin respetar sus derechos humanos, entre los cuales resaltan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y al debido proceso, y el principio del juez natural. En cuarto lugar, el procedimiento de vacancia ha sido aplicado con cierta ligereza y frecuencia en los últimos años, lo que da a pensar que pudiera estar siendo usado como mecanismo de subordinación del poder ejecutivo al poder legislativo, lo cual es una violación al principio de la separación de poderes. Las recomendaciones para el caso, hoy quienes analizamos
Consideramos que para resolver este problema es necesario una reforma constitucional que aclare el alcance que tiene el término incapacidad moral y además establezca un procedimiento claro y preciso que le permita al presidente ejercer su derecho a la defensa. Además, este procedimiento debe implicar la participación del juez natural, que es un juez penal, y no debe de ser aprobada la vacancia hasta sentenciar definitivamente. Es una muestra de recomendación que se adhieren los mecanismos necesarios de la Constitución en aras de nombrar una comisión reformadora que se encargue de la tarea de la tarea antes señalada a la brevedad posible. Esto con el fin de que el país pueda mantener la estabilidad política, social y económica, garantizando el principio de la separación de poderes. Bueno, compañeros, espero que haya sido de su agrado mi exposición. Eso sería todo. Hasta la próxima.